Muy buenas tardes con todos. Tengan ustedes un cordial saludo de parte de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Quien les habla es el economista Carlos Javier Huaypa Copacondori. Bueno, prosiguiendo con las conferencias acerca de nuestro curso sobre economía para no economistas, vamos a cerrar uno de los temas interesantes que hoy en día podemos nosotros aportar desde la ciencia económica, ¿no? Que sería el caso acerca de la elasticidad, pero ojo, en este caso vamos a analizar la elasticidad desde la oferta. En la anterior sesión, si ustedes recuerdan o pueden revisar también, se había analizado acerca de la elasticidad, pero desde el punto de vista de la demanda, ¿verdad? A ver, continuamos. Bueno, cada vez que hablamos acerca de la elasticidad, ¿no es cierto? Siempre hay que relacionar el tema de la elasticidad respecto al tema de en función al precio, estrictamente, ¿ya? En función estrictamente al precio. Entonces, si nosotros un poquito de repente retrocedemos y analizamos el primer capítulo acerca del modelo de oferta y demanda, ¿no es cierto? Ahí muy claramente ya habíamos establecido algunos lineamientos respecto al comportamiento que se va a suscitar, no solo de parte de la demanda, sino también en este caso de parte de la oferta, que va a estar en función al precio, al tema de gustos, al tema de bienes sustitutos, al mismo tema de la tecnología y demás elementos que van a influir al comportamiento de los ofertantes. Ojo, les recuerdo, por favor, que para este caso el tema de los ofertantes, ¿no es cierto? Siempre hay que relacionarlo con aquel agente económico que esté vinculado que esté ofreciendo algún bien o servicio en el mercado. Les recuerdo, de todos modos también, que no es que existen papeles y que si un agente económico es ofertante, toda la vida va a ser ofertante, no, ¿verdad? Todos sabemos que somos a la vez ofertantes y demandantes dependiendo de la óptica por la cual se vaya a analizar. Para este caso, es importante, por favor, que cuando hablamos acerca de la elasticidad precio de la oferta, hay que evaluar que esta elasticidad va a ser la medida del grado, ¿no es cierto?, en la que la cantidad ofrecida, ¿ok?, de un bien o servicio va a responder frente a la variación del precio, ¿ya? Nuevamente les recuerdo que para todos los demás elementos, ¿no es cierto?, como tecnología, bienes sustitutos y todos los demás elementos que también obviamente influyen en la oferta, se le aplica lo que se conoce como el ceteris paribus. Este tema, digamos, ya lo hemos explicado en el primer capítulo, pero no está de más considerar de que para el análisis de esta elasticidad precio de la oferta únicamente estamos considerando al precio. ¿Y cómo es que el precio va a influir en la variación de la cantidad ofertada? Para este caso, a ver, les voy a mostrar esta pequeña división, ¿no es cierto?, que ustedes pueden visualizar, ahí está, que justamente establece la elasticidad de la oferta, ¿no? Para este caso, establece que la elasticidad precio de la oferta va a ser igual, ¿no es cierto?, a la división de la variación porcentual, ojo, de la cantidad ofertada sobre la variación porcentual del precio. A ver, para entender mejor, vamos a poner un ejemplo. Y para este caso, vamos a suponer, ¿no?, que estamos analizando el precio del helado, ¿ok? Concretamente. Entonces, ¿qué pasa cuando el precio del helado incrementa en un 10%? ¿Qué efecto podría ocasionar este incremento del 10% del precio del helado frente a la cantidad ofrecida? ¿Qué, sí, ¿qué efecto podría haber? Hasta este punto, digamos, hay que entender nuevamente, acá en el recuadro inferior les he adjuntado, ¿no? Ojo, dice, la variación porcentual de la cantidad siempre, ojo, siempre tiene aquí el mismo signo que la variación porcentual del precio. ¿Qué quiere decir?
hay que buscar lo que se representa como la ley de la oferta. En la ley de la oferta justamente establece que la cantidad ofertada, ¿no es cierto?, va a estar en función al precio, va a tener una relación positiva. ¿Qué quiere decir? De que si el precio, ¿no es cierto?, va a incrementar, entonces la cantidad ofrecida de ese bien también va a incrementar. A ver, un ejemplo más, digamos, más apegado a nuestra realidad. ¿Qué pasó con el precio de las mascarillas, por ejemplo? Estamos hablando del mes de marzo. Marzo, digamos, a mediados de marzo para abril. Obviamente, como existía una alta demanda, ¿verdad? ¿Qué, sí, lo que se ha visto es que el precio de este bien, que sería la mascarilla, ha incrementado, ¿verdad? Entonces, como el precio de este bien se ha incrementado, entonces por parte de los ofertantes o de los que ofrecen este bien o servicio, ya sean directamente productores o intermediarios, no importa, ¿qué ha pasado en su comportamiento? No es verdad que ha habido más personas, más centros, quienes han propiciado espacios para la venta de esta mascarilla, justamente no solo por la alta demanda, sino también porque el precio de este bien era elevado. Entonces la ley de la oferta justamente explica eso, que una variación del precio directamente va a incentivar a que exista un incremento de la cantidad ofertada. Pero ojo, esta ley se da, digamos, concretamente en el corto plazo, porque todos sabemos que en el mediano o largo plazo, como existe, ¿no?, un precio elevado y hay más empresas quienes han visto que el precio de esta mascarilla, por decir así, es elevado y existe un margen, digamos, significativo de ganancia, entonces va a existir, ¿no es cierto?, mayor motivación para los ofertantes o para los productores de este bien o servicio de incursionar en ese bien o servicio que se está ofreciendo concretamente. Y si nuevamente analizamos, ¿qué pasó en el mes de junio o mayo? Si cuando ya, digamos, analizando en un mediano plazo. No es verdad que gran parte de los que se dedicaban a la confección de prendas de vestir, buzos, yo qué sé, y demás utilerías o bienes, quienes obviamente estaban apegados y quienes tenían, digamos, la tecnología y el conocimiento como para producir también mascarillas, no es verdad que han dejado de producir camisetas, digamos, uniformes o ternos y han migrado a producir más mascarillas. ¿Mm? Es verdad, ¿no? Se ha suscitado eso. Entonces, ese comportamiento ya se ha generado, digamos, en el mediano plazo, por, por poner un ejemplo. Pero bueno, lo que me interesa principalmente de poder extraer de esta diapositiva es que cuando nosotros vamos a aplicar justamente, ¿no es cierto?, la división para poder hallar cuál es la elasticidad precio de la oferta, únicamente hay que identificar cuánto va a ser la variación porcentual de la cantidad ofrecida, dividida por la variación del precio. En el ejemplo, concretamente establece que, dice, supongamos que aumenta un 10% el precio del helado, lo que hace aumentar la cantidad ofrecida en un 15%. Ojo, aquí hay un incremento de ambos lados por el tema de la ley de la oferta. ¿Nada? La pregunta es, ¿cuál es la elasticidad precio de la oferta? Entonces, identificamos, ¿cuál ha sido la variación porcentual de la cantidad ofrecida? Aquí en el ejemplo concretamente nos establece que la variación, acá dice, ¿no? El aumento de la cantidad ofrecida fue de un 15%. Ok, entonces establecemos que la variación porcentual de la cantidad ofrecida es de un 15%. Ahora, ¿cuánto es la variación porcentual del precio? Aquí establece que va a ser de 10%, ¿verdad? Entonces, la división que se va a, digamos, generar nos da como resultado un 1,5, ¿verdad? Entonces, este 1,5 representaría la elasticidad precio de la oferta. Es decir, cómo o cuál ha sido el comportamiento de la cantidad ofrecida
frente a la variación de ese 10% en el precio de este bien. ¿Ok? Si, por ejemplo, nosotros tenemos algún negocio, ¿no? Y queremos generar o intentamos evaluar cómo sería el impacto en este caso de incrementar más un sol, por decir así, ¿no? Al precio de venta del bien o servicio que yo ofrezca. Entonces, para evaluar, ¿no es cierto?, si es que este incremento de un sol es conveniente o no es conveniente, es importante que nosotros, por favor, sepamos identificar acerca de la elasticidad precio de la oferta. Más adelante vamos a poner más ejemplos en concreto para que también todos podamos entender. Si ponemos otro ejemplo, ¿no? Acá dice, una subida del precio de la leche, por ejemplo. Inicialmente, digamos, yo lo vendía a 2,85, ¿ya? Pero ahora lo voy a vender a 3,15 euros, ¿ya? Para este caso, soles, vamos a decir, ¿ya? El litro. Entonces, acá lo que se evidencia es que se eleva la cantidad producida de 9.000 a 11.000 litros. Nuevamente, hay que entender siempre que no es que nosotros querramos directamente incidir en el precio y decir, yo voy a aumentarle, digamos, más 10 soles y punto. No, no lo decidimos nosotros, sino directamente lo decide el conjunto de ofertantes o, digamos, las circunstancias por las cuales va atravesando el mercado, ¿verdad? Pero nuevamente es importante identificar para este caso, a ver, disculpen, que aquí lo que existe es un incremento del precio, ¿no es cierto? Y nuevamente, apelando al tema de la ley de la oferta, si analizamos desde la cantidad ofrecida, también se va a generar un incremento de la cantidad ofrecida, ¿verdad? Porque en otras palabras, el precio de este bien está elevado, entonces todos los productores ven atractivo ese mercado, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Prefieren producir más de ese bien que tiene un precio elevado, ¿verdad? Es simple lógica. La pregunta es, ¿cuál es la elasticidad precio de la oferta? Para este caso, vamos a aplicar el método del punto medio. Muchos de ustedes dirán, ¿pero qué es el método del punto medio? Bueno, en la anterior sesión ya les había explicado cuando se analizaba acerca de la elasticidad de la demanda. Recordemos que si nosotros analizamos la elasticidad del punto A al punto B para ver cuál ha sido la variación, nos va a dar una cantidad, pero si analizamos desde el punto B hacia el punto A, nos da otra cantidad. Ojo, es la misma variación, ¿no es cierto?, pero el análisis de punto de partida y punto, digamos, final es distinto. Uno de ellos inicia en el punto A y termina en el punto B, y el otro empieza en el punto B y termina en el punto A. Entonces la elasticidad siempre va a diferir. Y para, digamos, para estos casos es lo que se aplica el método del punto medio. Si es que, digamos, desconocen un poco este tema, les invito a que revisen el anterior video, ahí les explico con mayor detalle. Entonces, cuando hablamos acerca del punto medio, principalmente utilizando los datos que nos proporciona el ejemplo, encontramos, ¿no es cierto?, que va a ser, digamos, vamos a encontrar a la variación, ¿no es cierto?, de la cantidad ofrecida en un periodo, digamos, de análisis que es de 11.000 litros, menos la variación o la cantidad ofertada de este bien en un año base, que sería de 9.000 litros, dividido por, en este caso va a ser el punto medio de los dos, concretamente. Por eso es que también se llama punto medio, ¿no? Entre 9.000 y 11.000. ¿Cuál sería el promedio? Sería de 10.000 litros. Y de igual manera, cuando analizamos respecto al tema del precio, encontramos, digamos, el precio nuevo, por decir así, que sería de 3,15 menos el 2,85, que era el precio usual al cual digamos, se comercializaba, dividido sobre el precio del punto medio entre estas dos variaciones. ¿Ok? Entonces, todo esto lo vamos a dividir para conseguir de manera porcentual, y lo que conseguimos es que la variación, digamos, de la cantidad ofrecida a través del punto medio es de un 20%. Y por el lado del denominador, que representa la variación porcentual del precio, ojo, nos establece que esta variación porcentual va a ser de un 10%, lo cual nos da
digamos, nos resulta que la elasticidad precio de la oferta, ojo, utilizando el punto medio, va a ser de 2, ¿ok? Y de repente muchos a este punto se estén preguntando, ¿y qué es ese 2? O en el anterior caso, ¿no? ¿Qué es 1,5? Si ¿para qué o, o de qué, digamos, de qué me sirve tener esa, digamos, ese resultado? Bueno, concretamente, bueno, acá, digamos, más pensando en que en los muchachos que de repente no han estado en la anterior sesión, también les he adjuntado la explicación acerca del método del punto medio. A ver, vamos a hacer acá un pequeño paréntesis antes de explicarle la utilidad de este resultado, ya sea de 1,5 o de 2 que viene a estar interpretado por la elasticidad precio de la oferta, ¿ya? Vamos a hacer un paréntesis para explicar el método del punto medio. Acá concretamente encontramos, ¿no es cierto?, ¿ya? Otro ejemplo acerca de, por el lado de las abscisas, la cantidad, por el lado de las ordenadas, digamos, el tema del precio, ligado directamente a la curva de la oferta, que es lo que se está analizando, ¿verdad? Lo que les comentaba anteriormente, si nosotros vamos a analizar o a identificar cuánto sería la elasticidad del punto A al punto B, ¿qué quiere decir? De este punto a este punto, si aplicamos la ecuacióncita, ¿no es cierto? Perdón, la división, nos determina que la elasticidad sería de 0,6. Es decir, si aplicamos esta, ¿cierto?, esta variación porcentual, esta, digamos, esta división simple, nos va a resultar para este caso 0,6, analizando del punto A al punto B. Pero si es que, digamos, esta misma cantidad a este mismo precio, vamos a analizar la elasticidad desde el punto B al punto A, aplicando la misma fórmula simple, nos determina que la elasticidad para este caso no va a ser de 0,6, sino va a ser de 0,75. Aquí ustedes, ¿no?, ya con calma pueden analizar y se darán cuenta de que no les estoy engañando. Y es por eso que analizando las mismas cantidades, las mismas variaciones que están suscitándose, no sé, ya sea en la cantidad o el precio, va a variar desde la óptica, que se tome como punto inicial y como punto final, ¿ya? Y por eso es que se aplica lo que se conoce como el punto medio, ¿ok? Aquí también está para este caso, se aplica el método del punto medio, lo cual determina que la elasticidad precio va a ser de 0,69, ¿ok? ¿No? Mira, difiere. Aquí existirían tres tipos de elasticidades, ¿no es cierto? Pero, digamos, la más conveniente a utilizar es esta última, ¿ok? Ahora, concretamente, vamos a darle una explicación a la, digamos, a este pequeño resultado que se obtiene cada vez que se habla de la elasticidad. Y para eso, ya, les voy a hablar acerca de la oferta elástica, de la oferta inelástica, de la oferta unitaria, por ejemplo. ¿Ya? Y que prácticamente lo que representan es la variación que se va a generar en la elasticidad de la oferta. ¿Frente a qué? Frente a distintos escenarios, como por ejemplo el tema de la flexibilidad de los vendedores, en este caso, para alterar la cantidad que produce el bien. Es decir, por ejemplo, ¿no?, si están, digamos, si están utilizando al máximo capacidad productiva o si por lo contrario están por debajo de ella. A este elemento o determinante es lo que se le conoce como la flexibilidad. ¿Por qué? Porque recordemos, si nosotros ya tenemos instalada una capacidad tecnológica, por ejemplo, y no estamos utilizando, digamos, a plenitud toda esta tecnología, muy posiblemente, ¿no?, tengamos más, más egresos que esos. Porque recordemos que, digamos, toda la logística que corresponde al tema de utilizar una planta, por decir así, conlleva el tema de costos en mantenimiento, ¿no es cierto? Porque si también, digamos, tenemos una tecnología y lo tenemos ahí guardado, obviamente esta tecnología se va a depreciar. Entonces, pero si es que lo estoy utilizando, digamos, a la mitad de su producción,
De repente, a las justas estoy cubriendo, ¿verdad? Entonces, el tema de la flexibilidad va a ser un determinante al momento de analizar el tema de la elasticidad precio de la oferta. El otro determinante viene a ser el tema del horizonte temporal y justamente a un inicio les hablaba, ¿no? Va a depender mucho el tema de la ley de la oferta si es que se está analizando en el corto, en el mediano o en el largo plazo, ¿ya? Para no enredarnos un poquito más, entendiendo que no todos, digamos, por algo es el curso de economía para no economistas, ¿no es cierto? Entiendo de que gran parte de los que se estén uniendo a la transmisión o sean partícipes de la sesión no son economistas. Entonces, para no enredarnos un poco, vamos a dar más ejemplos para entender algunos aspectos. Eh, digamos, otro interesante mención que hay que tener en cuenta es que, dado la elasticidad precio de la oferta, es que mide la respuesta que se está generando de la cantidad ofrecida a los cambios del precio, ¿verdad? Eso es lo que en concreto es la elasticidad precio de la oferta. Pero el tema de la elasticidad también va a reflejar la pendiente de la curva. A ver, para entender, para este caso, vamos a identificar 5 tipos de elasticidades, ¿ok? Empezamos identificando o hablando acerca de la oferta perfectamente inelástica. ¿Y qué es la oferta perfectamente inelástica? Bueno, para empezar, hay que identificar que el grado de elasticidad que va a comprender justamente la oferta perfectamente inelástica va a ser igual a cero. A ver, profesor, para entender mejor, vamos a poner un ejemplo. Por el lado de las abscisas, ¿no es cierto? Tenemos a una cantidad ofrecida, ojo, estamos hablando de este lado de los ofertantes, ¿no es cierto? Acá tenemos una cantidad ofrecida que es de 100 unidades, ¿ya? A ver, ya. ¿Y cuál, digamos, cuál sería el precio de estas 100 unidades? Aquí se establece en el ejemplo que es de 4 soles, por ejemplo. Digamos, ¿cuál sería el efecto que genere el incremento de $1 más a este bien ofertado? Es decir, que cueste 5 soles, por decir así. Para entender, hay que primero identificar cuánto es la variación. ¿Cuál ha sido la variación de este $1? ¿Cuánto representa? Y en este caso, lo que se identifica es que la variación concretamente ha sido de $1, pero, ojo, la cantidad de las 100 unidades ofertadas no se ha alterado. Cuando, por ejemplo, nosotros, digamos, se están ofertando, ¿no es cierto?, algunos terrenos frente a la playa, ¿no? Aquí no va a existir un incremento de la cantidad ofertada, porque ya existe un límite, es decir, no podemos generar más playas, ¿verdad? Ya existe una frontera donde ahí está la playa y donde se comercializan casas de playa, ¿no es cierto? Es decir, casas comunes que no sean de playa podemos encontrar en cualquier lugar, pero concretamente una casa de playa, ¿no es cierto? O un terreno en la playa, frente a la playa, prácticamente se ve limitado. Entonces, imaginemos que este precio, ¿no es cierto?, del terreno de la playa era de $100. ¿Qué pasa si es que el precio de este mismo terreno, ¿no?, que está al frente a la playa, incrementa a 150 o a 200 o a 300? Ojo, de hecho, esta variación no va a suscitarse por gustos y preferencias únicamente de la persona dueña, ¿verdad? Sino se va muy posiblemente generar por aspectos del mercado, ¿no es cierto? Muy posiblemente el día de mañana venga, pues, ¿no?, la Organización, no sé, Mundial de la Salud y establezca que todos los que tengan casa o vivan frente a la playa, ¿no? Imaginemos, un supuesto nada más, digamos, son vulnerables al tema del COVID, por ejemplo. Se lanza una noticia. Entonces, esa simple noticia, ¿no es cierto?, ¿cómo va a impactar, digamos, al mercado de terrenos?
frente a la playa, obviamente ellos van a tener, pues, ¿no? Digamos, una amplia demanda de personas quienes van a querer conseguir un lote de terreno frente a la playa porque existe una Organización Mundial de la Salud que ha determinado que esa, digamos, va a ser la medida para salvaguardar el tema del COVID, ¿no? Es un supuesto únicamente, ¿no? Entonces, el mercado va a fluctuar de acuerdo, lógicamente, a los distintos escenarios que se van dando. Pero, nuevamente, los terrenos frente a la playa, ¿vamos a poder, digamos, incrementar? No, ¿no es cierto? Mal o bien ya existe una cantidad. Entonces, la variación que va a existir en el precio de este bien, que ojo, este bien no va a incrementar, no va a saltar a 101, sino siempre va a ser 100 y se va a quedar ahí, pero lo que va a variar es el precio. Puede subir como puede incrementar, ¿ok? No siempre es que va a subir, sino también este puede bajar a 3 soles o dólares, pero la cantidad que se está ofreciendo no va a variar. Digamos, a este escenario es lo que se le conoce como una oferta perfectamente inelástica. Y para este caso de las perfectamente inelásticas, identificamos que cuando encontramos o hacemos la división, es decir, acá cuánto es la variación que se está generando, ya dividen, ¿no es cierto? Es decir, 5 menos 4 sobre 5, ¿no es cierto? Multiplicado por 100, me da un porcentaje, lo vamos a dividir entre la variación del mismo, me da como resultado 0. Es decir, a ver, para que me entiendan mejor, si nosotros aplicamos este mismo, ¿no es cierto? Esta misma división de la variación porcentual de la cantidad ofertada frente a la variación del precio, determinamos, a ver, que la elasticidad va a ser a 0. Esto lo pueden practicar ustedes desde la comodidad de sus casas, ¿ok? Digamos, la otra manera que también es importante analizar es el tema de la oferta inelástica. Ojo, este era perfectamente inelástica, pero este es solo oferta inelástica, ¿ok? De antemano hay que identificar que para este caso vamos a establecer nuevamente una cantidad ofertada de 100 unidades que tiene como precio 4 soles. ¿Qué pasa si es que, digamos, ¿no? El precio de 100 va a incrementar a 5 soles? ¿Qué pasaría con la cantidad ofertada? Nuevamente, aquí podemos aplicar de lleno el tema de la ley de la oferta. Si el precio incrementa, entonces la cantidad ofertada u ofrecida también va a incrementar, ¿verdad? Entonces, se establece que el incremento digamos, de este dólar ha generado que desde el punto de vista de los ofertantes se haya incrementado 10 unidades, es decir, prefieran ellos ahora poder producir 110 unidades, ya no 100. Entonces, lo que encontramos acá es que se ha generado una variación porcentual de un 22%, ¿ok? El pasar de 4 a 5 dólares, si ustedes calculan, nos da como porcentualmente una variación de un 22%, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el tema de la cantidad ofertada? Concretamente, se establece que si aplicamos esa misma lógica, determinamos que el incremento que se ha generado es de un 10%, ¿ok? Y para este caso es importante, por favor, que si nosotros hacemos la división nuevamente, la variación porcentual de la cantidad ofertada es de 10%. Este 10% lo vamos a dividir por la variación porcentual del precio, que es de 22%. Dividimos 10 sobre 22. ¿Cuánto nos daría? A ver si ustedes hacen el cálculo. La cantidad que nos va a determinar es menor a 1, ¿verdad? Entonces es por eso que se dice que las ofertas inelásticas, identificando el grado de elasticidad, esta va a dar como resultado un número menor a 1, ¿ok? Y cuando hablamos acerca de la oferta con elasticidad unitaria, ¿no es cierto? Concretamente estamos analizando el siguiente escenario. Por este lado tenemos
a la curva de la oferta, ¿verdad? A ver, anteriormente habíamos visto el incremento o la variación de $1. Para este caso va a ser, digamos, va a ser muy similar. Inicialmente a $4 se ofrecía 100 unidades, ¿no? Pero como estamos analizando una elasticidad unitaria, se establece que este incremento de $1, ¿qué efecto va a ocasionar en la cantidad ofertada? Bueno, ocasiona un incremento de 122 unidades ofertadas ante un incremento de este dólar. En otros términos, identificamos de que la variación que se ha generado, que es de un 22%, ¿verdad? Que es de pasar de 4 a $5, ha generado también, ¿no? Un incremento de otro 22% en la cantidad ofrecida. Si ustedes determinan cuánto es la variación porcentual de 100 a 125, hallarán que es un 22%. Y de igual manera. Entonces, si nosotros hacemos la división, la variación porcentual de la cantidad ofertada, que sería de 22, dividido por la variación del precio, que sería de 22, nos da como resultado 1, ¿verdad? Y es por eso que la elasticidad va a ser igual a 1. Es justamente lo que determina, porque recordemos que la elasticidad lo que determina es el porcentaje o el grado de variación que está, digamos, generando la cantidad ofertada frente a la variación del precio del mismo bien. Ahora, cuando nosotros analizamos el otro escenario y hablamos acerca de una oferta elástica, ¿qué quiere decir? Bueno, nuevamente, a un precio de $4 se ofertan 100 unidades. Ante este incremento del 22%, es decir, que va a costar ahora $5, se habla de ofertas elásticas cuando este incremento pequeño del 22%, ¿no? Del precio de este bien genera una enorme variación de un 67% en este caso, ¿no? De la cantidad ofrecida. Esto muy posiblemente ha sido lo que ha ocurrido, ¿no? Con el tema de los barbijos, como les comentaba. A un corto plazo, el precio ha incrementado, entonces esto que ha ocasionado que todos los productores, no solo, digamos, exclusivamente de barbijos, sino todos los que se dedicaban al tema de la producción de uniformes, ternos, polos, camisetas, yo qué sé, ¿no? Todo ese sector textil, como de repente ha visto que el precio de estos barbijos estaban incrementando y no había una cantidad para darse abajo, entonces han trasladado toda su tecnología para producir únicamente esto, ¿no? Entonces, muy posiblemente este caso se ha suscitado y para eso se ha identificado, ¿no? Que la variación porcentual de la cantidad ofertada, en este caso es de 100 y pasamos a 200, representa un 67%, ¿ya? Y este 67% lo vamos a dividir por la variación que está generándose en el precio, que sería de un 22%. Si ustedes dividen 67 sobre 22, ¿no es cierto? ¿Qué número nos da? Un número mayor a 1. Y es por eso que se determina que el grado de elasticidad, precio de la oferta, va a ser mayor a 1. ¿Ya? Y por último, tenemos lo que se conoce como la oferta perfectamente elástica. Es decir, si anteriormente existía una perfectamente inelástica, también existe una perfectamente elástica. Y para este caso, ¿no? Encontramos que el gráfico que se va a generar ya no va a ser como una I que inicialmente veíamos, ¿verdad? Que la cantidad ofertada no variaba, solo variaban los precios. Pero como este caso estamos hablando de una elástica, entonces acá identificamos que el precio es algo que no va a variar, va a permanecer constante, pero lo que sí va a variar va a ser la cantidad ofertada, ¿ya? Entonces, todos los que se encuentren por encima de este, digamos, de $4, ¿no es cierto? La cantidad ofrecida va a ser infinita, ¿ya? Y todos los que se encuentren, obviamente, por debajo, la cantidad ofrecida va a ser cero, es decir, que nadie va a querer producir. Y los que se encuentren, ¿no? Al precio exacto de $4, entonces los productores van a ofrecer cualquier cantidad, ¿no? No se van a ver limitados
a poder producir la cantidad necesaria. Bueno, señores estudiantes, de esta manera estamos explicando cuáles serían los tipos de elasticidad desde la óptica de la oferta, ¿ya? Por último, hay que también analizar algunos aspectos. Dentro de ellos, por ejemplo, es que no siempre la elasticidad de la oferta se mantiene constante, sino existen cambios a lo largo, ¿no es cierto?, de la curva de la oferta, como les comentaba. Entonces, existen, ¿no?, casos en donde las empresas suelen tener una capacidad máxima de producción, como les comentaba, en donde a un inicio, ojo, pudieran verse este escenario, que un pequeño incremento del precio, a ver, que aquí estamos viendo, un pequeño incremento del precio vaya a generar de repente una enorme variación en la cantidad ofertada. Esto esto es lo que se conoce como elásticas, ¿no? Tiene, digamos, una pendiente elástica. Pero a lo largo de la curva va a llegar una etapa, digamos, en donde la empresa muy posiblemente va a dar un incremento más elevado que el inicial en el tema del precio, pero la cantidad ofertada ya no va a ser tan grande, sino va a ocasionar una variación pequeña. ¿Por qué? Bueno, concretamente porque existe un tope, ¿no es cierto?, de lo que se conoce como la ley de los rendimientos decrecientes. No da el tiempo para explicarles de qué trata esta ley de los rendimientos decrecientes, pero sí les invito, por favor, a que ustedes puedan revisar. En concreto, lo que establece esta ley de los rendimientos decrecientes es que pasado, ¿no es cierto?, este límite, entonces el hecho de incrementar un precio únicamente lo que va a generar es de que, digamos, ¿no?, no se va a poder producir más porque la capacidad tecnológica ya se ha llegado o ya ha llegado al tope. Entonces, como ya ha llegado al tope, entonces ya no se puede producir más de estos bienes o servicios. Y el hecho de producir más pudiera, por la ley de los rendimientos decrecientes, llevar al tema de las pérdidas. ¿Ok? Ya eso ya ustedes lo van a revisar, ¿no? Pero digamos, en esta curva de la empresa, un corto plazo, ¿no? Encontramos la elasticidad, una elasticidad alta, que en el cual es mayor a uno, pero, ¿no?, en este escenario, digamos, a mediano o largo plazo, la elasticidad va a ser baja porque va a ser menor a uno, lo que se conoce como inelástica. Y para este caso son elásticas, ¿verdad? Cuando es mayor o menor a uno. Entonces, algunas aplicaciones en concreto para cerrar este tema acerca de la oferta y la demanda y sobre todo el tema de la elasticidad, podría ser el caso, ¿no?, en donde, por ejemplo, se plantea una pregunta. ¿Pueden ser pueden ser las buenas noticias para la agricultura a ver, nuevamente. ¿Pueden ser las buenas noticias para la agricultura malas para los agricultores? ¿Qué opinan ustedes? Es decir, una noticia buena para la agricultura puede ser mala para los propios agricultores. ¿Qué opinan al respecto? Para entender esto, vamos a poner otro ejemplo. En este caso, lo que se ve evaluar es un aumento de la oferta en el mercado de trigo. Es decir, que ya no va a existir, imaginemos, ¿no? Viene una empresa, viene inversión extranjera a producir más trigo en el Perú, ¿ya? Entonces, acá lo que se genera es que existe un incremento de la oferta, es decir, va a haber más oferta, es decir, más empresas quienes se van a dedicar a ofrecer trigo, ¿ya? Entonces, en el primer escenario, ¿no?, encontramos que se está ofertando, aquí vemos, ¿no? Esta es la curva de la demanda y esta es la curva de la oferta, ¿cierto? Entonces, el punto de equilibrio, por llamar así, inicial, es que se está ofertando y se está demandando 100, digamos, 100 unidades de té a un precio de $3, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando la demanda es inelástica? Es decir, un incremento en oferta, como les comentaba. Imaginemos, viene inversión extranjera a querer producir más trigo en el Perú.
porque ha visto que el terreno es adecuado, el clima es adecuado, yo qué sé, ¿ya? Entonces, como va a existir mayor cantidad de ofertantes, entonces lo que se va a generar es un desplazamiento de esta curva inicial de oferta de trigos, ¿no? Que en este caso va a ser la S sub 2, que va a representar justamente esta nueva curva del mercado de trigo por parte de los ofertantes. Y esto lo que ocasiona, ¿no? Teniendo una curva de demanda inelástica, es que se va a encontrar un nuevo punto de equilibrio. Y este nuevo punto de equilibrio va a establecer que el precio va a bajar a $3. Y no solo eso, ¿no? Sino que se va a producir 110 en este caso, ¿no? Existe un incremento en la cantidad vendida. Si lo vemos desde la óptica de los ingresos, identificamos, en el primer capítulo habíamos hablado cómo calcular el ingreso, que era simplemente multiplicar precio por cantidad. Entonces, a ver, perdón, para este primer escenario donde costaba $3 y se producían 100, ¿no es cierto? O se vendían 100, únicamente podíamos multiplicar 3 por 100, entonces el ingreso total era de 300, ¿verdad? Pero ante este incremento, ¿no?, de los ofertantes para producir trigos, entonces se ha encontrado que el precio del trigo, por ejemplo, ha bajado y se ha incrementado, digamos, las cantidades vendidas a 110. Entonces, 2 por 110 me representa 220. Entonces, en concreto, en consecuencia, el ingreso va a caer de 300 a 220. Entonces, de esta manera se estaría identificando de que una acción buena para la agricultura puede ser mala para los propios agricultores. ¿Ok? Y otro caso, que también ustedes ya con más calma lo pueden analizar, es, por ejemplo, el por qué la OPEP no puede mantener alto el precio del petróleo, por ejemplo. O lo otro es, aumenta o disminuye la delincuencia relacionada con las drogas si se prohíbe, por ejemplo. Entonces, si ustedes han identificado, ya para cerrar la sesión, la elasticidad respecto, digamos, a ya sea el tema de la incidencia en los impuestos, nos va a identificar o nos va a dotar de mucho conocimiento para poder determinar si es que la acción que se va a generar va a ser positiva o va a ser beneficiosa para mí o no, ¿cierto? A ver, acá lo que identificamos es una curva de la oferta elástica, ¿ok? Recordemos, la elástica es un poquito más agachada, ¿no es cierto? Más casi horizontal. Y por el otro lado tenemos una demanda inelástica, ¿no? Tenemos una demanda un poco más aquí, como una columna, ¿no? Cada vez más apegándose a una forma de I, ¿no? Entonces acá lo que encontramos es primero identificar, a ver, para explicarles mejor. Este punto inicial, ¿ya? Representa el precio de algún bien, pero sin impuestos. ¿Qué quiere decir? Que no se va a pagar nada por el tema tributario, ¿ya? Entonces, este punto que ustedes visualizan acá representa el precio que se paga, digamos que pagan los consumidores. Ojo, que ya está incluido el tema del impuesto, ¿ya? Que sería del 18%, ¿verdad? Y este punto que representa justamente es el precio que reciben los vendedores. Es decir, los vendedores reciben esto, le agregan, digamos, un precio más el tema de los impuestos que representa justamente toda esta variación, ¿no es cierto? Para el tema de la recaudación tributaria. Y el tema, que concretamente lo que me interesa, es que cuando la oferta es más elástica, ojo, que la demanda es, digamos, tiene pendiente inelástica, la incidencia del impuesto recae más en los consumidores que en los productores. ¿Qué quiere decir? De que en este caso sería conveniente o no conveniente poder aplicar, por ejemplo, un incremento al tema tributario. ¿Mm? Posiblemente sí, posiblemente no. Aquí les dejo la duda para que ustedes puedan analizar. Entonces, el tema de la elasticidad o identificar, ya sea por el lado de la oferta o la demanda, y a la vez, ¿no?, ver qué tan elástica o qué tan inelástica es, nos va a permitir analizar y tomar mejores decisiones, no solo en temas familiares o personales, sino en temas hasta de política pública.
Y por el otro lado, está, digamos, este ejemplito, ya les dejo para que ustedes prácticamente lo puedan analizar en sus casitas. Habla acerca de tener una curva de la oferta inelástica, ojo, ya va, digamos, más tendiente a ser como una columna, y una demanda elástica ya también, ¿no? Para este caso, está nuevamente relacionado a un precio sin impuesto, y ante la captación de un impuesto, ¿no? Se paga por parte de los compradores o por parte de los productores. Al momento de tener una demanda elástica, se observa que cuando la demanda es más elástica que la oferta, ¿no es cierto? Entonces la incidencia del impuesto recae más sobre quiénes, sobre los productores, ¿no es cierto? Que sobre los consumidores, ¿no? Y de esta manera, señores, bueno, damos por concluido el tema acerca de la elasticidad, no solo de la demanda, sino también de la oferta. Agradeciendo de antemano y a la vez invitándoles a la próxima sesión del día miércoles. Perdón, del día, claro, del día miércoles. Muchas gracias de todos modos, agradecer a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior por hacer posible la realización de estas sesiones. Conmigo será hasta otra oportunidad. Permiso.